Más por saber. Ven a mirar un poco más allá. Entre líneas. Entre líneas. Con Benjamín Parra. Amigo allá, amigo por todos lados. Así que gracias, pero gracias por tu amabilidad. Gracias a ti. Qué bueno que mencionas eso, ¿eh? Porque a mí siempre me llamó la atención a veces por qué los personajes que te enseñan o que cuando suben al púlpito o cuando oran, cambian la voz así, ¿eh? Se ponen solemnes, así como que bueno, como ahora vamos a entrar en la presencia de Dios, entonces hay que ponerse formal y con una voz así cavernosa, profunda. Y no sé, a lo mejor yo pienso que la gente lo hacía pensando de que con eso demostraban reverencia a Dios o algo así, que es un buen pensamiento, pero en realidad no funciona porque la espiritualidad está presente no solo en el púlpito, ¿entendí? Está presente hasta cuando estoy en la cocina preparándome este cafecito. Y algún día hablaremos de ese tema porque si hay algo ambiguo, hay algo confuso en la mente nuestra, es esa palabra espiritualidad. ¿Qué es lo espiritual? Entonces, es un tema fascinante. Por lo menos el descubrimiento que tengo hasta ahora es que hay tantas definiciones de espiritualidad como personas que dicen lo que es la espiritualidad. Entonces, la verdad es que no hay un estudio definitivo sobre el tema. Bueno, en realidad quisiera entrar en esta rebeldía. Decíamos que era una mala palabra en nuestro entorno. Y decía que este hermano se había enojado tanto porque el panfleto que yo mandaba era firmado por el Canuto. No le gustaba mucho. Canuto en Chile es una expresión para referirse a nosotros, los evangélicos. Incluso lo hemos convertido en un verbo. Entonces tú le preguntás a un amigo, ¿dónde vas? Voy a canutear un rato. Dice, pues, sí, voy a la iglesia. O si no, dice, andáis puro canuteando. en puras cosas evangélicas. Me acuerdo que alguien una vez me dijo, Benjamín, tenés que salirte de ese canutismo. Oh my God. Así que en realidad es parte de nuestra, o sea, nosotros nos decimos canutos a nosotros mismos, aunque originalmente era un apelativo de desprecio, pero nosotros lo incorporamos y nos reímos de él. Entonces por eso yo puse Canuto rebelde. Entonces, al hermano no le molestó tanto lo de Canuto, sino lo de rebelde. Y me pregunto, ¿por qué la gente tiene conflicto con esta palabra? Y yo creo que se debe a que siguen, a ver, lo tengo escrito, dice, se ve que siguen la norma teológica y doctrinaria predominante que solo se concentra en el Nuevo Testamento. Mi observación a través de los años es que la parte más fuerte de la doctrina evangélica se centra en las cartas de Pablo. Es muy raro, por ejemplo, leer teología basada en las palabras de Jesús, o leer teología basada en los profetas, o leer teología basada en la ley. Es curioso, es un tema que me fascina y que estoy estudiando ahora hace años, porque yo tengo una crítica a la enseñanza o a la doctrina evangélica por eso, porque se concentra en lo que yo llamo el aspecto más griego de la formación de los evangélicos, de la doctrina, y deja de lado todo lo que es el Antiguo Testamento, la cosmovisión semita o la cosmovisión hebrea. Por esta idea que el evangélico tiene de que a partir de Jesús lo único importante es de Jesús para adelante. O sea, de Jesús para atrás no tiene ninguna importancia, y ese es un error producto de esta teología que se centra en el Nuevo Testamento, que es yo diría que es un defecto profesional del teólogo norteamericano y europeo, porque ellos han sido muy influidos por el pensamiento greco-romano y la filosofía griega y todo eso. Pero ese es otro tema por el cual se me puede apedrear en otra oportunidad. Estaría bueno. A mí me encanta estudiar teología y estaría bueno que me apedrearan, dices tú, estaría bueno que habláramos del tema.
No, que hablemos del tema. Porque yo dije, me pueden apedrear y eso estaría bueno. No. Igual no sé qué significa eso. Apedrear es stone. ¡Ay, no! No, Sí. pará, necesitamos nuestro Kraken, pará. Bueno, es muy interesante porque me gustaría nomás reflexionar un poquito sobre la palabra rebelión. Uh-huh. ¿Qué es rebelión en realidad? Entonces, la razón por la que molesta tanto en nuestro entorno es porque se ha usado exclusivamente para hablar, por ejemplo, de Satanás, que se rebeló contra Dios, o Pablo cuando dice porque la ira de Dios se levanta contra la injusticia de los hombres y su rebelión. Pero en realidad la palabra rebelión significa levantarse en contra de un hecho injusto, o sea, de una situación que está mal. Entonces, ponerse de pie y resistir esa maldad, resistir esa opresión, es un acto de rebelión. Y es un acto que puede ser una rebelión redentora, porque ese acto de rebelión contra una estructura injusta va a permitir que las personas que sufren esa estructura injusta sean liberadas de esa injusticia. Entonces, esta rebelión a la que yo me refiero es una rebelión que permite que haya, que disminuya ese sufrimiento. Ese es el sentido que yo le doy a la palabra rebelión, por si tenían alguna duda. O sea, toda acción conducente a resistir la maldad de este mundo es rebelión. Por ejemplo, los teólogos se han quemado las pestañas estudiando esta frase de Jesús, que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Imagínate, hasta han cambiado las palabras en las traducciones españolas porque les sonaba demasiado rebelde decir, porque originalmente dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, eso puede significar un montón de cosas. Puede significar que el reino de Dios sufre la violencia de los malos, que los malos lo arrebatan. Pero eso significaría entonces que el reino de Dios está condenado a la derrota, porque entonces los violentos lo arrebataron y lo destruyeron. Entonces, la versión nueva dice los valientes. Bueno, al final la cuestión es que el reinado de Dios, este reinado de justicia, de amor, de una ética diferente, obviamente que es un reino violento, porque va en contra de todo lo que es el sistema político, social y económico imperante. Y las únicas personas que pueden hacer que este reino se transporte, que este reino influya, que este reino impacte sobre nuestro mundo, es que tienen que ser fuertes, tienen que ser violentos, en el sentido no de armas, no en el sentido de matar, sino violentos en el sentido conceptual, ¿me entendí? Uh-huh. Y yo veo tanta falta de valentía y veo tanta falta de violencia entre nosotros contra este sistema injusto, este sistema que mata gente, este sistema que hace que muchas personas sufran. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos perfecto, pero quiero que si podrías aclarar, porque dijiste que la rebelión es ir contra algo injusto, sí. Y tenemos ese concepto que la rebelión no es positiva, y como usamos que el diablo rebeló contra Dios, no estás diciendo que lo que Dios tenía era injusto, era su percepción de los ángeles caídos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cuando estamos siendo rebeldes o estamos haciendo en la rebelión justamente y no por nuestros propios sentimientos o nuestros propios, nuestras emociones, ¿no? Y no es algo realmente que está injusto, simplemente que no te gusta. No sé si me entendí. Tenía un profesor en la universidad cuando estaba en Suiza, que cuando uno le hacía una pregunta decía, excellent question, excelente pregunta. Por supuesto, decir,
está muy claro para mí que uno se puede rebelar contra algo bueno o se puede rebelar contra algo malo. Ujú. Pero la palabra, el verbo y el adjetivo es el mismo. O sea, mira, por ejemplo, te pongo un caso antiguo de la Biblia para despejar dudas. Hubo una guerra antigua entre varios reyes y en el cuento de esta guerra resultó damnificado Lot, el sobrino de Abraham, y lo agarraron, se lo llevaron con familia, con todo se lo llevaron, ¿verdad? Entonces Abraham, como era el padre de la fe, como él era tan buen hombre, él dijo, es injusto, pero yo no me puedo rebelar contra esta situación. Y se quedó ahí en su molde sentadito. No, dice que agarró 300 hombres y la agarró y fue y peleó, combatió contra esta injusticia que le habían hecho a su sobrino y lo rescató y se fue para su casa. Esa acción yo la llamo una rebelión. Él se rebeló contra un hecho injusto. Uh-huh. Esa es una buena rebelión, ¿me entendí? Pero, por ejemplo, cuando se produce el cambio de Salomón a su hijo Roboam, el hijo Roboam se rebeló contra lo que los ancianos le dijeron: mira, gobierna este pueblo de esta manera y te va a ir bien. Y él escuchó a sus amigos y dijo, no, hagámoslo de este otro modo, y se rebeló contra una idea que era buena. Tienes dos rebeliones ahí. Ahora, lo que me gustaría a mí decir, antes que se nos termine el tiempo, si no puedo decir nada más, es que esta noción, y escúchenme bien, porque nadie dice estas cosas en público, esta obsesión de concentrarnos en el Nuevo Testamento, pensando que es lo único que tiene sentido para nuestra vida cristiana, nos ha impedido entender este concepto y muchos otros, obviamente, pero este de la rebelión. Si tú lees los profetas de principio a fin son una rebelión constante contra la maldad, una rebelión constante contra la corrupción de los gobernantes, de los jueces, de los intendentes, de los alcaldes, de los concejales, de los administradores, de los funcionarios de la administración pública. Son constantes rebeliones contra la opresión de los ricos, contra los pobres, de la opresión del poderoso contra el débil. ¿Entendí? O sea, se han perdido completamente una de las acciones más potentes del reinado de Dios, que consiste en luchar contra la maldad activamente en nuestro mundo. Pues yo, y no sé, ¿qué te parece a ti? No, totalmente de acuerdo. Creo que hay que despertar. Hablamos mucho de que se viene un revival, ¿cómo se dice? Uh-huh. Sí, un revival, un avivamiento genial. Pero después es como decir, ¿para qué lo queremos si no vamos a hacer nada con él? O sea, si no vamos a ser rebeldes contra el sistema injusta, o sea, y no estoy hablando dentro de la iglesia, estoy hablando fuera de la iglesia. O sea, tu día a día, ves una persona en falta de amor o falta de comida o falta de algo y no haces nada. ¿Para qué te sirvió esa revivación que tuviste? Claro. No, es tal cual dices. En realidad esto da para mucho más que lo que podemos decir aquí. Pero sabes que había un pastor boliviano, si mal no recuerdo, más o menos a mediados del siglo pasado, que se involucró mucho en la acción social, se involucró mucho en la defensa de los pobres, si no recuerdo mal era de la Iglesia Metodista. Y él desarrolló un concepto que me gustó mucho, porque en esa época lo que se escuchaba era la revolución armada, ¿ya? Uh-huh. The Armed Revolution, la revolución armada. Uh-huh. Y él dijo, yo propongo la revolución almada. Uh-huh. O sea, refiriéndose al alma, no tanto en el sentido que lo usamos los evangélicos de ese soplo que se va al cielo y que el resto se queda acá en la tierra, sino el alma como la integralidad del ser humano. Entonces lo que él decía, tenemos que hacer una revolución, que lo hablamos la otra vez acá en la radio, una revolución en el sentido de rebelarnos
de cuerpo y alma, ¿no es cierto?, contra la maldad, contra la injusticia. Entonces, ¿qué espada o qué arma es la que usaríamos en esta revolución almada? Es la palabra, es el video, es la canción, es el podcast, es, por ejemplo, o sea, yo celebro que haya salido 1 millón de personas a protestar contra el aborto en diferentes partes. Acá en Argentina hubo un gran movimiento que concitó incluso el interés de los medios de comunicación. Entonces yo vuelvo a preguntar, el aborto, la eutanasia, la igualdad de género y el matrimonio homosexual, ¿esos son los únicos temas por los cuales los cristianos tienen que salir a la calle a protestar, a rebelarse contra el modelo que se le quiere imponer? ¿Por qué no sacan 1 millón también para defenderse para hablar contra la corrupción de los que se roban el país, de los que se roban en los municipios, de los que se roban que le quitan a la gente la posibilidad de que tengan mejores trabajos, de que tengan mejores oportunidades? ¿Por qué no se rebelan contra el narco? ¿Por qué no se rebelan por qué no salen con ese gran movimiento, con esa gran cantidad de gente entre las cuales hay profesionales, hay hombres de negocios, hay gente inteligente, hay docentes cristianos que podrían concertar un movimiento de resistencia pública contra la maldad? Pero el único tema que les parece que les interesa son los que ellos llaman los temas valóricos, como si fuera lo único que destruye a la sociedad. Queridas, queridos, el aborto no es lo único que destruye la sociedad. La destruye, sí, pero no es lo único. Pues lo vuelvo a decir. Esos temas valóricos son lo único que destruye a la sociedad. Quiero que alguien me responda a este teléfono, que me diga si creen de todo corazón que esos son los únicos temas contra los que tenemos que rebelarnos, amigas y amigos. ¿Hasta cuándo no entendemos que nuestra responsabilidad es integral? Nuestra responsabilidad es con todas las realidades de la sociedad y no solamente con lo que nosotros llamamos los temas de la vida. La pobreza no es un tema que atenta contra la vida, la desnutrición infantil no es un tema que atenta contra la vida, la trata de mujeres no es un tema que atenta contra la vida, la violencia de los hombres, los femicidios, no es una violencia contra la vida. Entonces ustedes que dicen yo defiendo la vida, entonces defendamos todas las vidas, no solamente las dos, que son importantes, y yo estoy de acuerdo en que las defiendan, pero queridos, defiendan todas las vidas. O sea, rebélense contra lo que está mal en la sociedad. He dicho. Sí, yo creo que no puedo decir nada más porque estoy muy alterado y eso no es bueno, porque aparte de la rebelión, no es de Dios enojarse. No sé. Yo vi una mesa volar. Yo leí por ahí que una mesa voló, que había rebelión contra la iglesia misma de parte de alguien que se llama Jesús. No sé si leíste esa misma Biblia que yo, pero eso lo vi. Venga, llegan mensajitos. Por acá dice, les quería compartir porque me parece que va con lo que está hablando Benjamín. Bendiciones. Gracias por su compañía. Nos habla Rosana y manda una historia en Facebook que después te lo paso. Pero es haciendo justicia a las mujeres. Los hombres la han pasado bien bastante tiempo. Y bueno, y de ahí se destaca todo este artículo que te lo voy a mandar. También por acá dicen, gracias Benja por... A ver qué dice. Gracias Benja por tu pasión y por tus palabras tan edificantes. ¿Edificantes? Edificantes. Edificantes, sí, ahí van. A ver, por acá dicen... Me encanta escuchar Benjamín Parras todos los jueves. Espero para que salga en podcast, así lo puedo compartir con mi lista de WhatsApp. Así que ahí está también. Bueno, yo creo que tal vez tú me haces con los deditos ahí cuántos minutos. Uno. Tenía la esperanza que fuera. No, mentira. No, quiero... hay una niña que quiero mucho yo de Bolivia que me dice que yo nunca debo disculparme por mi pasión.
Totalmente Y yo de siempre acuerdo. tengo esta costumbre, después de cuando me exalto así, tengo la tendencia a disculparme porque fui a lo mejor muy... Entonces ella me dijo, no se disculpe más. O sea, si alguien se siente molesto o herido o lastimado por su lenguaje, que le escriba y le diga, mire, a mí me parece que usted... Pero porque me dijo, si tú te disculpas, es como que debilitas lo que acabas de decir. Es como que dice, bueno, a lo mejor no debí decir eso. Así que voy a terminar diciendo, debía decir esto. Y debía alterarme en la forma que me alteré. Y si alguno de ustedes se ha sentido ofendido por la forma en que me he alterado, estoy más que dispuesto a que tengamos un diálogo lateral, ¿no es cierto?, a través de WhatsApp o de mi Instagram. Pero como dijo un hombre cuando le preguntaron por qué había puesto que Jesús era rey de los judíos, tenía que decir, él dijo que era rey de los judíos, y él dijo, lo que he escrito, he escrito. Entonces yo tengo que decir, lo que he dicho, he dicho. He dicho, totalmente de acuerdo. Gracias, Benja, por todo. Gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿vale?